Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Jason Mora Alvarado. Esta es mi sustentación del proyecto de defensa en profundidad. Al momento del video, pues bueno, hice el trabajo solo. Soy una persona que realmente llegó el semestre pasado a la universidad, por ende no conozco con quién de pronto pudiera agruparme para hacer este tipo de gestión. Por ende, pues en esta ocasión voy a subir tanto el trabajo como el video a mi nombre únicamente. Profundizando un poco en lo que es defensa en profundidad, valga la redundancia, pues bueno, decidí apoyarme en esta página de aterrizaje donde nos da un claro ejemplo o nos da de pronto una visión de lo que la defensa en profundidad en sí nos muestra, que bueno, resumido un poco, la defensa en profundidad pues justamente es la práctica de asegurar la infraestructura o las buenas prácticas en cuanto a las organizaciones se refiere, digamos que pueblo asegurar lo mayor posible. Entonces, con esta base, pues decidí enfocar mi trabajo, ¿cierto? Iniciando desde el centro, por la aplicación de datos, perdón, por los datos, pasando por la capa de aplicación, capa de equipo, capas de red interna, perímetros y controles administrativos. Dentro del planteamiento del trabajo se requería realizar un enfoque hacia alguna compañía y poder aplicar este modelo de defensa en profundidad, pues trabajando con ese ejemplo. Por ello, yo decidí enfocarme mucho en las compañías que usan la información como core de su funcionamiento. Por ende, esas compañías pues son, o las compañías a las cuales yo decidí hacerles el análisis de defensa en profundidad, son las compañías que trabajan, por ejemplo, con información sensible, judicial, boutiques de abogados, entre muchas otras. Y es que decidí enfocar mi trabajo hacia allá porque, pues bueno, dentro de mi trabajo habitual he evidenciado que estas compañías tienen eh, tienen bastante información, podemos decirlo de esa manera, podemos decir que es una información muy sensible, una información que en la mayor parte de los casos o casi nunca está siendo protegida. He podido o he tenido la oportunidad de trabajar con algunas firmas que trabajan con este core y debo decir que son las compañías que casi no invierten en cuanto a la protección de la data se refiere. Por ende, para llegar a la vulnerabilidad de la data, para llegar a esa capa principal como lo estamos viendo en este mapita, vamos a empezar a realizar o hacer un análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta la data llegando hasta la parte superior de nuestro diagrama. Empezando por los datos, realmente la información, bueno, muchas compañías enfocan sus esfuerzos financieros, muchas de esas compañías pues tienen también músculo financiero que pueden aplicar o pueden o se permiten enfocarse hacia el aseguramiento de la infraestructura y por consiguiente la data. La data, digamos que son activos que las compañías en muy pocas veces aseguran, ¿cierto? Esta información por lo general mm, siempre está expuesta, es una información que está vulnerable y es por eso que, pues bueno, vamos a empezar a hacer un análisis desde allí de la data. Y es que, bueno, la data como tal, digamos, tiene dos tipos de vulnerabilidades, los cuales pues voy a explicar a continuación, bueno, voy a explicar dos de los tantos que tienen. Y justamente una es la capa de usuario. El usuario, por lo general, no es consciente y no tiene buenas prácticas en cuanto al uso de la información, ¿cierto? De pronto un empleado descontento, un usuario que tenga malas prácticas en el uso de correo electrónico, por ejemplo, son, digamos que objetivos, podemos decirlo de esa manera, para la sustracción de la información. En el caso de los empleados que de pronto pueden estar inconformes con las compañías, pues son empleados que emplean malas prácticas en cuanto a la sustracción de la información. Entonces vemos como no solamente a estas empresas pueden sacar procesos judiciales puntuales, pueden de pronto sacar bases de datos susceptibles, porque un común denominador de estas compañías es que casi ninguna
tiene planta de servidores propia. Realmente el tema es muy manual, muy local. Se enfocan en comprar unos equipos, bueno, estaciones de trabajo completas, pero no enfocan los esfuerzos en proteger en esas estaciones de trabajo. Por ende, la sustracción de la información, pues está al pan de cada día y bueno, ya va a depender de los valores que tenga cada funcionario. Pero pues dejando eso a un lado, em, la solución que se plantea para este tema de datos es generar controles, controles con herramientas tipo DLP, herramientas de Data Loss Prevention que permiten a las compañías generar un control administrativo, que esa es la que está a la parte superior, enfocándose en permitir a esos usuarios, dependiendo del rol que tengan, si es un operario, por ejemplo, por citar algunos ejemplos de algunas compañías, si es operario, si es vendedor, si en definitiva es un gerente, pues tienen tres tipos de roles, tres tipos de permisos diferentes y poder categorizar esos permisos junto con la categorización en sí de la información es lo que nos permite hacer una herramienta de LP. Hay algo que se llama puntos de salida de información. Estos puntos de salida de información por lo general se gestionan, digamos, teniendo en cuenta las herramientas que usan los funcionarios en cuanto a la información se refiere. A lo que me refiero es que, bueno, teniendo en cuenta, pues, digamos, los accesos que tienen los usuarios, pueden sacar información por dispositivos USB, por correos electrónicos personales, podemos evidenciar que se puede sacar información por herramientas como Teams, herramientas como OneDrive, SharePoint, Google Drive. Tener el control efectivo de esas herramientas y hacia dónde va la información es algo muy efectivo. Y también de pronto poder canalizar el tipo de información que se envía o que envían los usuarios, por ejemplo, base de datos, por ejemplo, extorsiones, bueno, digamos, llegando al peor de los casos. Todas estas vulnerabilidades se cierran teniendo en cuenta las funcionalidades que ofrece un DLP. Entonces, para estas compañías, más que cualquier cosa, para el aseguramiento de los datos, que es su core principal de funcionamiento, como digamos, para una compañía de gaseosas, pues justamente su core de funcionamiento es vender gaseosas. Para una compañía, por ejemplo, no sé, una Serviteca, pues justamente es eso, vender reparaciones a vehículos. Pues en este caso estas compañías es la data y de esa manera es que lo podemos asegurar. Continuamos con la capa de aplicación o las capas de aplicación y de equipo y bueno, allí encontramos algo ya está bastante interesante y es que así como los usuarios, así como podemos controlarle a los usuarios el envío y la sustracción de información, podemos controlar también las herramientas que usan. Hay muchas herramientas, bueno, hay un sinfín de herramientas en el mercado para todo tipo de acciones en un equipo, inclusive las podemos encontrar en móviles. Eh, Y poder controlar el uso de esas aplicaciones es bastante importante porque no solamente representan riesgos de fuga de información, como también representan vulnerabilidades en los equipos. Entonces encontramos que de pronto se va a usar una herramienta con un crack y esa herramienta pues genera una vulnerabilidad importante. Esa vulnerabilidad genera una explotación efectiva y por consiguiente posible infección de la máquina, incluso a nivel de ransomware. Entonces poder limitar el uso de herramientas también es importante poder tener control, por ejemplo, de herramientas como Anides, como TeamViewer, que son herramientas que pues, son de accesos externos. Es importante no solamente para, como lo indicaba, para la pérdida de información, sino también para las vulnerabilidades de los equipos. Pasamos con un tema bastante importante y es el aseguramiento del equipo. El aseguramiento de los equipos por lo general es lo más común que podemos encontrar en las compañías y es que, bueno, ahí entra lo que es la capa de antivirus y en cuanto a antivirus encontramos muchas cosas. Am, las ciberamenazas han evolucionado a tal punto en que se ha encontrado, o yo he podido evidenciar inclusive de primera mano, que las amenazas ahora usan inteligencia artificial, ya no es la típica amenaza que entra a tu equipo, se apagó la pantalla, se dañó el disco duro, no, ya hay técnicas más sofisticadas para vulnerar esas máquinas, inclusive algunas ni siquiera son imperceptibles. La mayor parte de los antivirus trabajan con algo con algo llamado basado en firmas, ¿sí? Trabajan con un concepto, digamos que basándose en firmas. Y esta pues digamos que es
Es la seguridad del pasado, podemos decirlo de esa manera. Ahora las tendencias, pues como lo ven indicando, ya se están utilizando ataques puntuales con inteligencia artificial y es allá donde tenemos que llevar la seguridad de las máquinas, basándonos en herramientas con inteligencia artificial, que la diferencia entre la una y la otra es que, bueno, cuando se trabaja, perdón, basándose en firmas, eh, no sé, se libera una amenaza de día cero, pues como sabemos las amenazas de día cero son las amenazas que se liberan por el ciberdelincuente, son digamos que detectadas por una AB, y la AB manda la muestra al laboratorio o la marca de ese AB genera una vacuna, la vacuna se la envía al equipo y el equipo se actualiza y justo entonces, después de que el ciberdelincuente libera la amenaza hasta que se actualiza el equipo, se le conoce como día cero. Entonces las amenazas de día cero, digamos que son las nuevas o son los nuevos algoritmos de vulnerabilidad que se están encontrando en el mercado. Por ende, esas soluciones que trabajan basándose en firmas, pues por el ejemplo que acabo de dar, no son las más idóneas para asegurar las máquinas. Y es por ello que se decide dar un paso más allá con herramientas que trabajen con Machine Learning, con Deep Learning. Inclusive acá pues yo puedo mostrar algunas tales como, vea, por ejemplo, Sophos, por ejemplo, esta herramienta llamada CrowdStrike, que funciona con algo llamado XDR, que es obviamente es la forma eh, detener y automatizar la respuesta en cuanto a las detecciones. ¿Sí? Entonces ya no tengo que decirle al antivirus, oiga, encontraste una vulnerabilidad, entonces llévala a la papelera o llévala a la cuarentena, sino que CrowdStrike, en este caso, como esta herramienta, lo que hace justamente es hacer una respuesta, hacer primero una labor interpretativa de la vulnerabilidad. Entonces, lo que hace la vulnerabilidad es generar comportamientos. Digamos un ejemplo, el ransomware. Entra el ransomware, empieza a generar gestión sobre los equipos, ¿cierto? Intenta, por ejemplo, a bloquear o cifrar la información. Herramientas como el EDR o el XDR en este caso de CrowdStrike lo que hace es anticiparse a ese comportamiento y generar una respuesta remediativa, eficiente y a tiempo, lo cual pues es lo que buscamos justamente cerrar el tiempo, la brecha de tiempo en la cual se genera la detección y se genera una remediación. Ese pienso que es el paso a seguir, trabajando obviamente con soluciones como esta que están a la vanguardia según Gartner, para la detección y corrección de las vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí también tenemos otra herramienta que cumple con papeles o funciones similares, llamado Sophos Intercept X, que justamente es un complemento de inteligencia artificial que se instala en los equipos y de la misma manera que CrowdStrike genera una administración y protección de las máquinas a nivel de red. Es importante entender que este tipo de herramientas pues ya son nuevas, son herramientas tipo SaaS, ya no se requieren engorrosos procesos de implementación en servidores, engorrosos tiempos de implementación en las máquinas, sino que son agentes muy livianos que corren en las máquinas, que casi no consumen recursos y que la efectividad en cuanto a las detecciones es muy superior al, pues obviamente trabajar con comportamientos. Entonces, pienso que para el ejemplo que ustedes nos estaban planteando de asegurar una compañía a nivel de las diferentes, a través de las diferentes capas de defensa en profundidad, siento que esas herramientas son las más idóneas en cuanto a aplicación, equipos y datos. Luego venimos con un tema importante y es el tema de red interna y perímetros, que es, bueno, realmente algo un poco complejo porque es una fusión o es un complemento, puedo decirlo de esa manera, entre funcionalidades de una herramienta que te permita asegurar y buenas prácticas de configuración en una red interna. Ah, muchas herramientas en el mercado protegen seguridad, pero la forma de cómo tú las uses o determinan la efectividad de la solución. Y es por eso que antes de decir qué puedo hacer cada herramienta y cómo yo puedo aplicar cada herramienta, yo pues voy a hablar de algunas buenas prácticas que se deben trabajar o que se deberían trabajar en la mayoría de las compañías, e inclusive en estas que tienen este core de funcionamiento.
y es las buenas configuraciones que se hacen, por ejemplo, a nivel de equipos. Cuando hablamos de equipos y de seguridad, estamos necesariamente hablando de dispositivos de administración en capa 3, los popularmente llamados firewall. Así como los antivirus, ahora hay un concepto llamado Next Generation Firewalls que ha revolucionado la seguridad en red, que no solamente te genera o te administra gestión en capa 3, sino que tiene diferentes ámbitos de seguridad, inclusive llegándose a sincronizar y hablar un lenguaje efectivo entre herramientas como el antivirus que acabo de hablar o que hablé hace un momento, el firewall, dispositivos o gateways perimetrales, por ejemplo, para el correo electrónico. Entonces, es esa evolución que permite a las empresas llegar a un estado óptimo de seguridad y por consiguiente tener una defensa en profundidad óptima. Volviendo al tema de los firewalls, antes de decir qué puede hacer y qué no puede hacer un firewall, porque bueno, más allá de eso no se trata. Se trata es un poco de asegurar esas máquinas y eso se inicia desde la configuración en sí de los accesos. Pienso que los accesos son primordiales en el evento en el que yo tenga que asegurar alguna máquina. Ahí, bueno, ya hablamos un poco de lo que podemos hacer asegurando los equipos con herramientas como DLP, donde yo le puedo decir a los usuarios, oiga, no saque información por un correo electrónico, no saque información por un TeamViewer, no me haga un print de pantalla, por ejemplo, no me envíe una impresión porque eso lo puedo controlar. Pero ¿cómo puedo controlar los accesos hacia otra máquina y que desde otra máquina que no tiene de pronto el producto instalado pueda asegurar esa integridad de la información, que es lo que estamos buscando en este caso? Bueno, eso se logra hacer desde un apartado bien importante y es la gestión del acceso. Entonces, basándonos obviamente en la herramienta Firewall, yo le puedo decir que al Firewall que me niegue el tráfico, un ejemplo, de los equipos locales hacia los equipos de los servidores y que los usuarios realmente autorizados hacia allá eh, ingresen de manera segura y de manera controlada a sustraer la información, posiblemente en servidores que almacenen data, como por ejemplo las NAS. Exacto. Entonces, bueno, realmente esa puede ser la gestión. Denegar tráfico a través del firewall, bueno, eso lo podemos hacer en capa 3, inclusive lo podemos hacer con un switch, pero por buena práctica se define que lo haga firewall para tener una administración centralizada y no tener que revisar dispositivo o producto por producto para ver dónde hay una posible falla o dónde puede haber una brecha de seguridad, siendo que todo lo podemos tener unificado en el mismo producto. Hay otras herramientas que previenen el acceso no garantizado hacia dispositivos de este tipo, como lo son CyberArk. CyberArk es una herramienta muy poderosa, podemos decirlo de esa manera, que le permite a los usuarios, ingenieros, administradores y demás personal acceder a los servidores, pero no a través de la interfaz de conexión remota de los servidores, sino que el producto genera una interfaz de usuario que le permite loguearse a través de unas conexiones HTTPS a la máquina, un logueo controlado con doble factor de autenticación. Con esto pues obviamente garantizamos que las personas que vayan a ingresar son las realmente autorizadas. Una vez se ingresa el usuario a este tipo de herramientas, se carga el perfil de accesos, entonces ya vamos a decir que a qué servidores tiene acceso dependiendo de la funcionalidad o el cargo de trabajo que se tiene. Eh, y una vez hecho esto, ya se procede a generar las conexiones, las cuales son monitoreadas y son grabadas por seguridad de la información. Y bueno, siento que en cuanto a buenas prácticas en el perímetro lógico y en la red interna, este son el tipo de herramientas que nos pueden ayudar a gestionar los accesos controlados. Entonces ya hemos hablado de dos buenas prácticas, estamos hablando de una herramienta que me permite a mí conectarme seguramente a un equipo, también me permite, bueno, también hablamos un poco de las buenas prácticas en cuanto a denegar el tráfico a un servidor que no esté permitido, y son desde allí donde, pues bueno, vamos a ir al siguiente plano y es los controles administrativos que se pueden gestionar desde Firewall, ¿cierto? Eh, Firewall como tal, dejando un poco lo que es capa 3, donde yo le puedo decir al Firewall, tú vas a tener esta red, tú vas a tener esta otra red, tú vas a tener permisos para acá o permisos para acceder allá. El Firewall por lo general tiene propiedades de seguridad donde interviene el tráfico bidireccional,
¿cierto? Y pone unos filtros de seguridad donde, pues dependiendo de la navegación del usuario, pues se va a poder garantizar. Ahora, volviendo al tema un poco de la navegación web, desde el mismo Firewall yo puedo controlar los accesos, digamos, permitidos, donde yo le puedo decir, teniendo en cuenta la reputación de esta URL o de esta página, teniendo en cuenta factores como las categorías de las páginas, por ejemplo, redes sociales o páginas con contenido para adultos, yo puedo generar un bloqueo efectivo con controles administrativos que me permitan a mí gestionar esos accesos. Entonces, pues hemos hablado de algunas herramientas que de hecho eh, pueden vincularse a ese control efectivo, como lo son de pronto, en el caso en el que de pronto no exista un perímetro por el tema del teletrabajo, porque el concepto de red perimetral se está yendo un poco hacia el olvido y hacia allá no va la evolución tecnológica. Y bueno, nuevamente poniendo el ejemplo del teletrabajo, hay herramientas como Netscope, que son un tipo de soluciones perimetrales on-premise, perdón, on-premise no, tipo SaaS, o sea, tipo en la nube, donde a las estaciones de trabajo se les instala un agente y este agente hace una conexión de tráfico tipo firewall y el dispositivo es como un firewall en red que permite hacer toda la gestión que acabo de hablar, inclusive la gestión de LP, tráfico en red, inclusive un tema de reverse proxy que permite asegurar los accesos desde afuera a herramientas como OneDrive, SharePoint de las diferentes compañías. Entonces, estamos trabajando dos ambientes que son diferentes, el ambiente local donde está la red, los equipos, los servidores, perimetralmente tenemos accesos Wi-Fi, un ejemplo, red de impresoras, bueno, todas las máquinas había si por haber en una compañía y los vamos a asegurar con un dispositivo que se llama Firewall que me permite hacer una gestión. Pero si estamos hablando de la modalidad de trabajo, teletrabajo, entonces ya estamos hablando de otro tipo de herramientas que hacia allá es donde se va a enfocar el desarrollo futuros. Entonces, con esta breve explicación de lo que es defensa en profundidad y cómo podemos asegurar una compañía teniendo en cuenta los diferentes niveles de defensa en profundidad, pues bueno, espero que todo haya sido claro y voy a colgar este video para poderlo subir a la plataforma. Entonces, pues agradezco la oportunidad de la sustentación y espero encontrarnos en trabajos futuros. Muchísimas gracias.